Hola, buenas tardes a toda la gente de este canal y de los grupos a quien pueda llegar. Cuando comenzó la pandemia nosotros hicimos una observación de cómo las realidades, según el punto de vista, cómo se enfoquen, pues tienen desenlaces diferentes, ¿no? Y en ese momento para nosotros la realidad de lo que fue primero una crisis viral, después fue una epidemia, después se convirtió en una pandemia bastante compleja, pues tenía diferentes maneras de abarcar la crisis. Y fue cuando hicimos algunas advertencias precisas que hoy queremos recordarlas. Que independientemente del manejo que se hiciera de la contención y la prevención, contención y después mitigación del cuadro viral, lo que a nuestro punto de vista médico se veía como algo supremamente importante era el manejo del estado de salud global de los pacientes y el manejo de lo que en medicina llamamos los concomitantes. Y es así como, gracias a Dios, hoy se acepta que aparte del manejo viral del paciente, pues lo más importante como método preventivo es que se pueda tratar al paciente que tiene una enfermedad de base, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese obesidad, llámese cardiopatía, llámese isquemias de cualquier índole, llámese enfermedad renal, llámese leucemia, cánceres, llámese como se llame la enfermedad, lo que hemos podido ver en el desarrollo y lo que ha visto la ciencia en el desarrollo, y esto le da absolutamente toda la razón a las alertas que inicialmente mandábamos y que hoy deben de ser todavía mucho más fuertes en cuanto a emitirlas y en cuanto a cómo la persona pueda captarla, cómo pueda escucharla, cómo pueda colocarla en práctica. Es que si usted maneja la enfermedad de base y maneja los concomitantes, pues va a tener COVID y nos va a dar COVID y a muchos les va a dar COVID. Pero usted no se va a enfermar gravemente y usted no va a morir. Entonces tal vez algo que hemos estado aprendiendo y que yo quiero resaltar es que la mortalidad del COVID está más asociada al estado de salud del paciente que desarrolla COVID que a la misma letalidad de tipo viral. Entonces, esto traducido a plata blanca, ¿qué es? Que hoy tenemos que cuidarnos más que ayer. Y hoy tenemos que cuidarnos más que ayer porque es que ayer era una suposición, hoy es una realidad. Que el paciente, que hoy hay un acervo probatorio de tipo científico, hoy hay unas bases para decir, hoy hay una estadística para decir que los pacientes que se mueren son los pacientes que tienen enfermedades de base mal controladas, sobre todo el paciente con EPOC, el paciente asmático, el paciente enfisematoso, este paciente con graves alergias. Y esto te hace que entonces tú tomes una responsabilidad sobre tu salud. Y aquí quiero unir dos cosas, sobre todo para la iglesia, pero que también se puede llevar a cualquier gremio. Nosotros acabamos de tener una reapertura dentro de las iglesias y la iglesia necesita seguir abierta por el bien de todos. Personalmente, entiendo que por medida de salud los templos se debieron cerrar, pero el efecto tan contundente que significa unos templos cerrados y una iglesia operativa, pero operativa sin los templos abiertos, pues también desde el principio lo habíamos advertido, es catastrófico para el soporte de la ética, el soporte de la moral, el soporte de la bondad, el soporte del amor sobre la humanidad, sobre los pueblos, sobre las naciones, pero sobre todo el soporte de la presencia de Dios en los pueblos, la presencia de Dios en la humanidad, que es fundamental. Qué pesar que esto no se entendió así, pero bueno, hoy estamos abiertos, hoy no podemos cerrar.
Entonces vamos a unir dos conceptos. A partir del 1 de septiembre, al menos en Colombia, cuando estos sectores, y dentro de ellos el sector interreligioso, comienza a abrir, la responsabilidad nos la transfieren directamente a nosotros. Esto era otra cosa que ya también habíamos dicho. Entonces, el desarrollo libre de esta apertura de los templos y esta apertura de otros sectores va a depender directamente de la responsabilidad de los que fueron aperturados. Entonces, hoy más que nunca el tapaboca, hoy más que nunca el distanciamiento social, hoy más que nunca el lavado de las manos, hoy más que nunca los factores de prevención, hoy más que nunca las medidas biológicas, pero sobre todo, y vuelvo al primer punto, hoy más que nunca el cuidado de su propia salud. Hoy el hipertenso no puede ser un hipertenso fuera de control. En la medicina hay una metodología de hacerlo esto y dice hipertenso en metas, diabético en metas, o sea que sus cifras corresponden no al hipertenso, sino sus cifras son normotensas o normoglucémicas. Entonces, hoy no es solamente yo tomo el medicamento, hoy es yo llego a metas y llegando a metas. Mire, esto es algo difícil, pero si lo que nosotros hemos llamado el timer del coronavirus no se desactiva, si no lo controla, pues más del 90% de la población mundial en un momento dado vamos a tener coronavirus. El problema no es que no lo tengamos, el problema es que no enfermemos. Y si enfermamos, no enfermemos gravemente. Y si enfermamos gravemente, no nos moramos. Entonces ahí está el problema. Y allí, en cuanto a no adquirirlo, entonces está la prevención, el distanciamiento social y todas las normas de bioseguridad. En cuanto a no enfermar, está la inmunología. Hoy más que nunca tenés que hacer ejercicio, hoy más que nunca tenés que quitarte los kilos que tenés de encima, hoy más que nunca tenés que cuidar la dieta y hoy más que nunca tenés que beber agua y tener unos hábitos alimenticios sanos y unos suplementos vitamínicos que te den un soporte inmunológico. Y en cuanto a la mortalidad, hoy más que nunca tenés que ser tratado, consultar con tu médico, consultar con tu compañía de salud, si es en otra OPS, en donde sea del mundo que esté llegando este mensaje, en fin, de tener una buena salud. Entonces, volvamos a retomar un poquitico. Hoy la responsabilidad es de nosotros. Hoy el gobierno no está regulando fuertemente nuestra libertad. Hoy los sectores productivos se abrieron. Hoy, en el caso de nosotros, los sectores interreligiosos se abrieron. Pero nos pasa una gran responsabilidad. Y esta gran responsabilidad es del cuidado de nuestra salud. Déjame explicarlo. Seguramente la iglesia, como todas, van a tener los protocolos de bioseguridad. Pero ¿de qué le sirve a una iglesia o a una empresa? Llevémoslo a otros sectores también, como dije ahora, de que tengan los elementos de bioseguridad que los hagan funcionar si tú ya le llegas enfermo, si tú ya le llegas asintomático, si no se alcanza a captar. Entonces de pronto los protocolos servirían un poquitico como para prevenir, pero no van a ser una prevención completa. Entonces si tú quieres que el templo siga abierto, el cuidado va a ser dentro del templo, afuera del templo, en tu casa, afuera de tu casa. O sea, el cuidado es de 24 horas al día. Inclusive, algo que estamos viendo, y es que muchos de los, no, pues lo vemos hace rato, muchos de los pacientes se contagiaron con sus propios familiares. O sea, fue un familiar el vector que trajo, de alguna forma, la infección en la casa. Entonces, aún en la primera hora, pues, o media hora que llegues a tu casa del trabajo, pues, hombre, saber que dejas los zapatos afuera, saber que entras y te bañas inmediatamente, sabes que vas a hacer gárgaras con algún astringente, listerino o cualquier cosa, y saber que si ya tienes síntomas, que si hay algo que está, pues hombre, pues no te acercas a tu familia y vas a restringirte y vas a avisar a la autoridad de salud o vas a avisar a tu empresa. En fin, la libertad
nos exige un autocontrol y nos exige una autorregulación. Porque el que no se autorregula no es de alguna forma o tiene un derecho a la libertad plena, porque sería un peligro para sí y seguiría un peligro para otros. Entonces, bienvenidos a este tiempo de apertura. En el caso de nosotros, bienvenido al templo de apertura de los templos, pero debes saber que el cuidado para que el templo y para que las medidas de bioseguridad en los templos sean verdaderamente efectivas es que tú te cuides 24 horas en el templo, por fuera del templo y por donde vayas. Solo así nosotros podremos de verdad cumplir una fase de prevención, porque todavía seguimos haciendo prevención, de contención y de mitigación del COVID. Dios te bendiga. Recuerda, ora, coloca tu cuerpo ante la presencia del Señor. Pide al Señor que sea el garante de tu salud. Si hay algo que funciona, y te lo digo como médico, para prevenir enfermedades, es la cobertura de Dios sobre tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si puedes, únete a este canal y si puedes, transmite esta información que me interesa mucho, que haya una conciencia de autorregulación, de responsabilidad y de autocuidado en todos nosotros. Dios te bendiga.